cambiar un montón de un ambiente presencial a un ambiente virtual, que creo que vino a replantear nuevamente los roles y todo lo que son las funciones de las universidades. También es importante entender que el profesorado pasó por una serie de cambios, prácticas, tuvieron que también desarrollar una serie de competencias digitales para poder hacer frente a esto relacionado con la pandemia, que vino a replantear la parte de manejar entornos virtuales. Anteriormente solo teníamos clases presenciales en la universidad, y también hay que adaptarnos a estos nuevos cambios, a las nuevas mallas curriculares, a romper rutinas y a generar aquellos cambios que vayan a incidir en el conocimiento y en el aprendizaje estudiantil. Es importante que entre la organización no hay una definición clara de lo que es innovación de la práctica. Es importante entender que a nivel de la literatura puedes encontrar una definición que diga realmente qué elementos lo constituyen. También es importante que los profesores muchas veces creen que consideran que hacen prácticas innovadoras y quizás no tienen como un marco referenciador que les permita a ellos entender cuáles son los pasos para realmente generar una innovación en el espacio formativo. También a veces observamos que inmediatamente que se le hablan las personas de innovación, lo vinculan fuertemente con la parte tecnológica. Solamente yo puedo innovar si tengo tecnología en el aula o si cuento con una plataforma virtual, como en el caso de la Universidad de Costa Rica, METIX, para que yo pueda subir material. Ellos ya eso lo consideran que es una innovación. También la transformación del contexto universitario, como anteriormente lo decía, que viene a reformular nuevamente y a replantear todo lo que es la función docente dentro de la universidad. Esas fueron las preguntas rápidamente de investigación: cómo se conceptualiza esta innovación por parte del profesorado en ingeniería civil, cuáles son los aspectos institucionales que la persona docente considera que propician o obstaculizan estas prácticas. También aquí están los objetivos generales, que es analizar las conceptualizaciones de aspectos generales y determinar como específicos estas conceptualizaciones, cómo ellos lo definen, y también cuáles son esas prácticas que ellos consideran innovadoras con base en el concepto que tienen, y cuáles son aquellos aspectos que pueden constituir o propiciar barreras o permitir la innovación de la práctica. Como antecedentes, bueno, hay mucha literatura a nivel de Colombia, Lío y otros hablan de la innovación de la práctica. Tiene un artículo muy interesante que habla de esto como un eje muy importante dentro del entorno de la educación superior. También hay conceptualizaciones. ¿Qué significa para los docentes? Aquí también es importante entender que para los docentes muchos alumnos lo vincularon con tecnología. Igual este artículo de Nueva Zelanda que habla de rutinas organizacionales e innovaciones, un caso de estudio. También es un tema muy interesante porque precisamente venimos a romper rutinas con esta nueva enfoque de la innovación de la práctica. Y aquí también en Costa Rica, analizando al 2016, habla un poco de la educación abierta como parte de una innovación que se debe implementar en las universidades. Nada más rápidamente hablar de esquema cultórico, habla un poco de los tipos de innovación que hay en la práctica, qué es innovación de la práctica como tal, como concepto de Carell y otros autores que consultamos, cómo caracterizarla, cómo aprender de esas características para realmente saber si estamos ante o no una innovación de la práctica, y también los aspectos que van a favorecer o se van a constituir barreras para que no se pueda dar realmente una práctica innovadora dentro de un espacio formativo. Bueno, el estudio fue cualitativo, paradigma cualitativo, con un estudio de caso. Se hicieron dos técnicas de recolección de datos, que es la entrevista semiestructurada y también una observación pasiva, para realmente constatar que lo que los docentes indicaban que era para ellos innovación, realmente lo estaban realizando en la práctica. Porque yo puedo decir que mis clases son muy innovadoras, pero realmente en la práctica lo estoy haciendo. Esa era la finalidad también del estudio de aplicar estos dos instrumentos. En este caso, fue una población de 40, se tomó una muestra de 10 personas docentes, donde se destacan, más adelante vamos a ver un cuadrito, 2 mujeres y 8 hombres, que normalmente un dato que siempre es muy ilustrativo de la parte de la ingeniería, que siempre la mayoría es de la parte masculina. Y entre las categorías tenemos cuál era el significado realmente de la innovación de la práctica, qué para ellos significaba,
cuál era la experiencia docente que ellos tenían en cuestiones innovadoras, también cuál formación tenían y el apoyo que ellos han recibido o que ellos consideran que es importante recibir para realizar una innovación de la práctica. Aquí tenemos, realmente vemos que son 10 hombres, vemos cada una de las áreas del programa, hacemos dos por área, de estructura de técnica de administración, transporte y vías hidráulicas. Como los resultados muy importantes vemos aquí en estas 9 palabras que para ellos, cuando se les decía, indique cuáles son las palabras que usted como docente vincula con el término de innovación de la práctica, ellos decían tecnología, lo que podemos saber en la tamaño, con la virtualidad, también ellos con la investigación, estar al día con la investigación en el área de las ingenierías, hacia el estado del arte, para ellos eso es innovación. Y también vamos por ahí un poquito del compromiso, que no solamente es por parte del estudiantado, sino también por parte del profesorado. Entre las palabras que ellos nunca vincularían con innovación de la práctica tenemos clase tradicional, tenemos repetición y tenemos resistencia al cambio. Estas son como las 3 palabras que vemos ahí en gigante que llaman la atención a nivel de esto. Siguiente. También, lo más importante que es que con base en una de las preguntas de los instrumentos, definen para usted qué es innovación de la práctica docente. Díganos un concepto. Con base en esto, nosotros construimos una definición para lograr acercarnos un poquito a tratar de estandarizar y poder brindar una definición clara. Estabilizar muy bien cambios en la mediación pedagógica para potenciar el aprendizaje y fortalecer la interacción entre docentes y estudiantes. Muy importante salir de la zona de confort, conocer investigaciones en el campo, adaptarse al contexto cambiante, hacer un esfuerzo consciente por incorporar acciones que realicen una mejora continua y se puede apoyar en nuevas tecnologías y metodologías en el aula. Entre los temas más importantes de la discusión, tenemos aquí como a manera de ejemplo que casi siempre vinculan ellos fuertemente la innovación con la tecnología, a sabiendas que la innovación tecnológica es otra temática y que las herramientas pueden ayudarnos a generar un proceso de innovación de la práctica, pero no meramente podemos depender de ellas. Por ejemplo, estructurar cursos en plataformas virtuales me parece que de alguna manera es innovador. Eso nos indicaba el docente 3, como una forma intuitiva. Virtualidad. Innovar es estar alineado al cambio tecnológico, entender los nuevos lenguajes que hay en los entornos virtuales. Eso nos indicaba el docente 4. Investigación, se debería estar al tanto de lo último en investigación científica. Entonces, esos fueron como los conceptos más ligados fuertemente con este concepto de la innovación de la práctica. Algo muy importante que se requiere para innovar. El docente 2 indica la interacción entre docentes puede generar experiencias. Podría ser un proceso de aprendizaje entre los mismos docentes. Conocimiento. Yo puedo creer que estoy innovando, pero si ni siquiera tengo claros estos conceptos, no puedo hacerlo, dice el docente 9. Y entre los recursos tiene que venir de arriba una directriz más fuerte donde se indique que vamos a trabajar en esto a partir de tal fecha. Esto lo indica el docente 4. Entonces, ¿qué se necesita para la innovación de la práctica? Muy importante y fuertemente existe una capacitación. Existe una capacitación por parte de departamentos como el de DOM en la Universidad de Costa Rica, ellos lo señalaron en múltiples ocasiones, el Departamento de Docencia Universitaria, que existe un repositorio de buenas prácticas, porque se supone que la innovación no es solamente que yo me respondo una innovación por ahí y no la comparto. Precisamente una característica de la innovación de la práctica es la difusión, darlo a conocer, que trascienda más allá del aula, es tener un repositorio de buenas prácticas para que todos podamos tener acceso a ellas. Espacios reflexivos, que reflexionemos, que podamos compartir con otros docentes. Algunos docentes decían, yo soy un docente satélite, solamente me limito a dar clases y me retiro. Yo nunca comparto con mis compañeros nada. Y sería muy importante ese enriquecimiento, ese compartir con los docentes para realmente determinar cuáles son estas prácticas y documentarlas. Para muchos laboratorios, que existan ciertos laboratorios equipados con ciertos programas, que permitan tal vez, en cierta manera, apoyar con las herramientas tecnológicas un proceso innovador que realice el docente. También que existan incentivos, no todo es económico, no todo es salarial, sino que incentivos de un reconocimiento al profesor más innovador a nivel, digamos, del espacio formativo
o que exista un reconocimiento a nivel departamental, donde el profesor pueda realmente sentirse que su trabajo está siendo debidamente reconocido, y también que haya apoyo tecnológico. ¿En qué sentido? En que para ellos es importante que exista, como lo dije anteriormente, no solo las herramientas y programas, sino que también que existan las competencias por medio de la formación que ellos requieren. Entre las principales conclusiones, es importante entender que la innovación no es simplemente llegar y yo llegar al aula y llevar un payaso de repente y decir, aquí estamos innovando, sino que esto requiere realmente que exista una formación, que tenga un planeamiento, que se incluya realmente dentro de los programas de los cursos, qué es lo que yo voy a realizar, y lo más importante, cómo lo voy a evaluar, ese proceso de innovación. También vimos que los docentes vinculan siempre la innovación con recursos externos a ellos, con tecnología, con que si yo investigara, lo cual es importante entender que también podemos hacer recursos de innovación desde la práctica en sí al interno. Algo muy importante es que aún no existe un consenso, no hay un significado de innovación de la práctica y su aplicación a nivel de los autores consultados que esté claro, y un manejo a nivel de los docentes que se consultó por medio de la aplicación de estos instrumentos. Es importante que, como dicen por ahí, empezar porque tengamos todos un concepto y cómo lo vamos a realizar y qué características o qué perfiles se van a desarrollar. También se habló de que es importante que haya espacios para que se puedan compartir estas experiencias, porque muchas veces estas experiencias se quedan en el aire o no se comparten. Entonces es importante que exista este proceso de reflexión. Entre las recomendaciones, bueno, pedir apoyo a las diferentes instancias. Como dije anteriormente, el Departamento de Docencia Universitaria puede tener un gran apoyo para una formación en el programa de innovación de la práctica. También que existan esos espacios de intercambio y de diálogo, no solamente a nivel departamental, sino a nivel de las diferentes áreas del área de ingeniería, y que esto se sume a otras facultades en la universidad. Como quien dice, que se replique el modelo en otras áreas. Y lo más importante es que existan mecanismos de reconocimiento. Yo pienso que solamente no solo el incentivo económico es importante, sino también que exista un reconocimiento a nivel de algún tipo de concurso, a nivel de un tipo de que se publique en un boletín, a nivel de que haya una memoria con un reconocimiento para el docente o la persona docente en sí, para que vean que realmente lo que está realizando se está difundiendo, que es un pilar fundamental de la innovación. Algo muy importante es que Montaner en 2019 comentaba que cualquier cambio que se produzca en el aula, cualquier inclusión o utilización de un recurso digital, no genera en sí mismo una innovación. Uno de los elementos esenciales, digamos, de la innovación es precisamente tener una intencionalidad, tener una programación, un diseño que es muy importante, una preparación, así como el compromiso del profesorado y el estudiantado. Pero cuando se produce realmente una innovación, siempre hay un desarrollo de los aprendizajes más relevantes. Aquí es importante mencionar que, como indicaba Lucarelli, una de las autoras consultadas, la innovación realmente tiene que tener una intencionalidad. Y todos estos autores consultados concuerdan que la innovación de la práctica debe generar un efecto y un impacto a largo plazo en el corazón del aprendizaje del estudiantado. Muchas gracias por su atención y es importante que también las personas docentes, quiera que nos estén viendo en este momento, pues hagan un proceso reflexivo y realmente aprendamos a generar estas clases que vengan a romper rutinas y a generar un impacto importante en el conocimiento del estudiantado, y también que exista ese ambiente empático que nos permita a nosotros a largo plazo recordar aquella clase como qué bonito para aquel docente o que aquella persona docente, porque yo realmente lo que él me enseñó yo lo aprendí y me quedó ahí, y realmente para mí es fundamental en mi práctica. Carla, muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir acá y quedamos abiertos a preguntas e inquietudes. Yo realmente, entre más escucho todas las presentaciones,
no creo que los problemas en Latinoamérica son problemas comunes, que todos. todos estamos hablando. Entonces, en Colombia hablamos de STEAM, hablamos de STEAM, de STEM, de innovación todo el tiempo, y pasa lo mismo. No tenemos una definición clara de qué es innovación. Entonces, todos creemos que estamos innovando porque llevamos una plataforma distinta a clase, y es la misma clase, solo que con un elemento más, pero es la misma, perdónenme que en Colombia no hay más bobada, ¿cierto? Entonces, yo veo que sí. En estos días yo estaba en Bogotá en una charla y me encontré con Hugo Pardo Kukliski, no sé si lo han escuchado. Él se mantiene mucho en Brasil, trabaja en la Universidad de Barcelona y da una definición de innovación que me pareció la más sencilla, y es: la innovación no es nada más que buscarle solución a un problema que se presenta en su aula o en su contexto. Con eso usted ya innovó. Si creó una solución, ya innovó. Entonces me pareció como muy pertinente. Te preguntaba antes de salir por qué ingeniería civil, ya después entendí. Por lo general, los profesores de áreas específicas, ingeniería, derecho, medicina, ellos no tienen las herramientas ni el concepto de práctica docente, porque ellos enseñan de la manera que fueron enseñados. Si usted va a un aula, por más buen profesor que sea, pregúntele conceptos pedagógicos. No, pero yo doy mi clase, y es una clase buena, puede ser una clase buena, pero ellos no tienen la claridad del concepto pedagógico. Entonces creo que es muy interesante ese ejercicio en este tema, en esta área que tú presentas. No sé si Simone o Cindy, bueno, Sí. Cindy. Hola nuevamente, Cindy de Panamá, estudiante. Ya queda como en comentario, quería hacer como preguntas, sin embargo, pues ya y con el aporte pues del profesor me queda bastante claro. Mi pregunta era, cuando hablamos de innovación tecnológica, por lo general no vamos a tecnología, que es lo que en el desconocimiento muchas personas pues, no, eso es algo tecnológico, eso es algo de sistemas. Sin embargo, podríamos pensar también que esta aplicación de innovación sería traer a las aulas de clase casos de la vida real, sobre todo en algunas materias. Por lo menos mi estudio es en Derecho y Ciencias Políticas. Y es como bien dice el profesor, tenemos muy buenos docentes, pero de la vieja usanza, como podemos decir. Ellos dan la clase y ya, pero hoy en día, sin entrar tanto en la malla curricular, que es algo aparte, que la universidad ya pues tiene que hacer cambios en tanto en horas teóricas como prácticas, poder llevar a los chicos desde primer año de la docencia, sobre todo en Derecho y Ciencias Políticas, a vivir lo que es el derecho, a vivir lo que es la práctica, ya sea con una mínima participación en audiencias serían los juicios, que ellos puedan ver de primera mano qué está sucediendo, qué es la carrera de abogacía, y no solamente aprenderme el código civil, penal de mi país, la constitución política, que un término muy panameño es nos enchorizan, que es como mucha información, el artículo 1, el 2, el 3, y uno está ahí como repitiendo y no sabes qué es. Yo lo viví hace 2 meses, después de 4 años de estudio, una carrera muy bonita, y yo voy a un primer juicio y yo digo, wow, yo no he estudiado nada. 4 años nada más en teoría. Y al ir al juicio, ya usted ve cómo se aplica artículos de constitución, derecho penal, derecho internacional, cuando vimos casos donde, pues lastimosamente también se veían involucrados extranjeros dentro del país. Y pienso yo que es parte de la innovación inculcar esa pasión de vivencia en los estudiantes, para que desde el inicio o también puedan decir, esto no me gusta. Claro. O realmente esta es la carrera que yo quiero. Entonces, muchas gracias por los comentarios. Sí, me parece muy importante el concepto cuando indican que la innovación y la práctica es una solución a un problema, pero con una intención, con una planificación. Igualmente, es importante que el profesor esté mediando pedagógicamente todo el espacio normativo a la actividad. Esto que usted comentaba, muy enriquecedor con estudio de casos. Por ejemplo, llevar casos puede ser reales o puede ser ficticios, donde podamos simular un juicio, donde podamos hacer un juego de roles, o podamos entregar papeles a los estudiantes, donde podamos hacer algún debate. Pero lo más importante aún
No es que usted se lo inventó en la mañana y que yo lo voy a aplicar, sino que ya usted con antelación al inicio del cuatrimestre, semestre, trimestre, bimestre, por todos son diferentes, ya usted lo haya planificado y lo tenga debidamente con las actividades que va a realizar y que también con la debida evaluación, ya sea puede ser sumativa o puede ser formativa. Claro. También es importante y como siempre todas las actividades deberían de tener un cierre que sea reflexivo para realmente analizar si realmente los estudiantes obtuvieron las competencias que nosotros seguíamos, lo que esperábamos o lo que nosotros pretendíamos que el estudiante aprendiera. Entonces, como hacer estos espacios reflexivos de cierre. Y lo más importante aún, que esos espacios puedan ser difundidos, que también puedan, estas experiencias sean compartidas y que se haga un repositorio de buenas prácticas para que nosotros podamos ver esos conocimientos y replicarlos en otros espacios y en otras comunidades académicas. Muchas gracias. Simone, tenías. Sí. Quieres felicitar tu ponencia porque quedé muy atenta a los obstáculos. Pero me llamó una pregunta. La innovação. Você falou sobre obstáculos, né? Para considerar. Pero a inovação é suficiente solo conhecer, saber, ou as inovações é uma atitude? Porque me veio essa questão. Há pessoas que cambiam o uso de slides em classes para pizarra, quadro negro, pizarra. Pizarra, al tablero, Pizarra. Solamente cambiar. Pero permanecer é verbal. Como entender a inovação? Puedo conosco, pero no tengo atitude. É uma atitude ou outras coisas mais que eu não compreendi. Sí, bueno, empezar, muy importante en el estudio, los docentes repitieron en varias ocasiones que ellos pensaban que tal vez lo que ellos realizaban tal vez no era o no era un proceso de innovación porque no tenían un concepto claro. Entonces aquí estamos empezando, como que dice, este estudio con una línea base para nuevos estudios, para estimular un poco más otras áreas de la ingeniería, que serán también un estudio más enriquecedor. Y lo más importante es que la innovación no es solamente una cuestión de actitud, sino también de compromiso y de formación. Se requiere una capacitación, una formación. ¿En qué sentido? En que entender que la innovación no es solamente, la práctica no es solamente que yo voy a hacer una actividad muy innovadora, por ejemplo, usar Kahoot en clase, Mentimeter, eso no es innovación, porque ya el docente, si no lo ha planificado, si no tiene las actividades debidamente claras, si no tiene cómo lo va a evaluar, o por ejemplo, ya había utilizado Kahoot anteriormente en el mismo curso, o por ejemplo, si un especialista, alguien que va a dar una charla X y de repente dice, bueno, ya tenemos, como sucedió cuando vi las observaciones de las clases de los profesores, que ellos decían que eran muy innovadores cuando llevaba una persona que daba una charla en un área de sísmica, por ejemplo, y el profesor de repente, aquí tenemos nuevamente el expositor que vino a hacer, ya eso no es innovación, porque es cuando usted, por ejemplo, ya es un docente y tiene actividades planificadas y debidamente está planeado con una intencionalidad y con una evaluación correspondiente. Entonces, precisamente estos son como puntos claves, hay muchos. Tener una intencionalidad, tener todo lo que es una adecuada difusión y
lo más importante es que todo sea debidamente planificado, que sea debidamente evaluado y que sea también compartido y reflexionado con las personas estudiantes. Entonces, la innovación de la práctica requiere una formación y es importante también por eso contar con los departamentos en las universidades que se encarguen de asuntos de docencia, precisamente. Carla, por acá Juan López nos dice es un tema de investigación muy importante. Se debe constantemente intentar definir el concepto de innovación. Totalmente de acuerdo, Juan. Gustavo nos pregunta si hay una lista de asistencia. ¿Tú sabes si hay una lista de asistencia para los que están virtual? Voy a consultarles y ya le... Muchas gracias. Bueno. Gustavo, ya vamos a mirar entonces tu pregunta. Pues yo quiero saludar acá a Vanessa, a Juan López, a Henry, a Gustavo Quintero, a Andis Medina, Fernando, bueno, y el anfitrión que es de la sala virtual, a todos agradecerles por haber estado en este espacio tan interesante, de verdad que nos llevamos muy buenos aprendizajes de parte de todos los presentadores. Creo que son discusiones que cuando el doctor que habló de primero esta mañana, se me escapa el nombre, el director de las universidades, decía, ojalá no sea un congreso más. Yo siempre invito a que no sea un congreso más porque muchas veces yo llevo 20 años en educación y 20 años he estado en congresos que se llaman retos y desafíos, pero no solucionamos ningún reto ni ningún desafío, sino que esperamos y el próximo año llegan otros retos, pero no se solucionan los anteriores. Entonces, ojalá que esto sea un espacio de solución. Vanessa. Vanessa. ¿Qué tal? Buenos días. Desde ¿Cómo Perú, estás, Vanessa? desde la Desde Facultad de Educación. Perú, tenerte por acá, Vanessa, bienvenida. Muchísimas gracias. Ha sido una mesa bastante interesante y nosotros, bueno, comentarles que tenemos un laboratorio de innovación educativa en la Facultad de Educación de la Católica y creo que estamos alineados, ¿no? Al tema de la innovación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias, Vanessa. Y como les decía, creo que todos estamos en esta misma línea, Brasil, Perú, Chile, todos hablando de lo mismo. Entonces creo que podemos crear sinergias y tú dices algo que me parece muy importante y es mostrar esas buenas prácticas, porque muchas veces los profesores tenemos buenas prácticas y no compartimos con nadie. No, compartamos esas buenas prácticas. Ellos en el chat, ahí quedan. Entonces, para los certificados. Ah, vale. Entonces, ahí. Compañeros, los que están todos en el chat, entonces ustedes quedan grabados ahí y para efectos de certificación ya los organizadores entonces revisarán ahí el chat y nos harán pues el respectivo certificado a todos. Igual si gustan pueden escribir el nombre ahí completo en el chat. Vale, como está siendo grabada también, como dice Catherine, que es tan formal, pueden escribir el nombre completo en el chat también para efectos de desarrollo, de creación del certificado. ¿Y email? Aquí ya nos ¿Y están email, dejando nombre y nombres. email? Ah, sí, bueno, me imagino que ellos en la descripción, todo el email y todo eso, pero igual si buscan el nombre completo y el email. Perfecto, acá Bueno. ya nos los están dejando. Muchísimas Nuevamente, gracias. muchas gracias a todos. Un gusto haber estado con ustedes, a la doctora Simone que nos acompaña en la moderación, Carla que está aquí presente, Cindy, bienvenida al gremio de educación, que vas a tener muy buenas experiencias, la decana Celia que se nos fue en este momento y Catherine que nos estuvo acompañando en todo momento. Muchas gracias a todos, un feliz día y sigan disfrutando del Congreso. Hasta luego. Acá. Bien, salimos.